bienvenidos a la primera clase de Pactología. Personalmente yo estoy muy emocionado por esta clase, porque esta teología, la teología del pacto, para mí es algo increíble, es algo que me ha abierto los ojos a ver muchas cosas de la palabra de Dios, de la teología. Y también me acuerdo mi primer clase sobre este tema. Yo tenía 24, 25 años más o menos, estaba asistiendo un seminario en los Estados Unidos y tuvimos una clase que se llamaba la teología del pacto. Y realmente antes de eso no sabía lo que significaba. Yo había estado primero en la iglesia luterana y después en la iglesia presbiteriana. Y durante ese tiempo en la iglesia presbiteriana yo había escuchado esa palabra muchas veces, la palabra pacto o pactual o pactado. Entonces era una palabra muy común que había escuchado, pero realmente no sabía lo que significaba. Entonces tomé esa clase. ¿Está bien? Me acuerdo que esa clase era como beber de un hidrante contra incendios. Es decir, mucha información tratando de escuchar, prestar mucha atención, de digestionar todo, de procesar todo lo que estaba escuchando. Y realmente durante el transcurso de ese semestre era imposible entender y capturar todo el contenido de esa clase. Pero me acuerdo también que después de eso y en los años después, sirviendo en la iglesia, pero también simplemente viviendo la vida, de que en esos años es cuando la teología del pacto se convirtió a ser algo real, algo muy impactante para mí. Porque en el transcurso de mi vida diaria, la vida cotidiana, en esos momentos yo podría ver las conexiones. Ok, lo que había aprendido en esa clase de la teología del pacto tiene muchos efectos, muchas implicaciones en mi vida diaria, mi relación con mi esposa, mi relación con la iglesia local, en mi trabajo, en las luchas que tengo en mi corazón. La teología del pacto, lo que vamos a llamar en este curso la pactología, tiene muchas implicaciones y aplicaciones de esas cosas. Entonces, en esta primera clase, que es una clase de introducción, yo quiero empezar por aumentar las expectativas de este curso. Y a veces eso puede ser muy peligroso, porque a veces podemos declarar o decir cosas que no podemos alcanzar o lograr en el transcurso de la clase, pero a la misma vez yo creo que en esta clase de introducción, lo que quiero comunicarles sobre todo es de que ese tema, esta doctrina, tiene mucha importancia. Y en esta clase de introducción, sobre todo, quiero animarles en cuanto a ese tema. Aunque probablemente en este momento no tiene sentido de lo que estamos hablando, no podemos ver cómo la teología del pacto tiene tanto significado en nuestras vidas, pero yo quiero tratar de animarles, de convencerles de la importancia de esta doctrina en esta primera clase. Entonces, allí en la pantalla encontramos los tres objetivos de esta clase de introducción y queremos empezar con la pregunta, ¿por qué estudiamos la pactología? ¿Por qué vamos a estudiar la teología del pacto? Y en eso creo que vamos a aumentar las expectativas de este curso. Y la primera razón por qué queremos estudiar la pactología es porque esta doctrina, esta teología nos ayuda a entender toda la Biblia. Y tenemos un término para ese tipo de entendimiento. Se llama teología bíblica. Obviamente, toda la teología que hacemos, que aprendemos, debería ser bíblica, pero cuando usamos ese término, teología bíblica, lo que estamos diciendo es de que desde Génesis hasta Apocalipsis es una sola historia. Es una sola historia. Porque tenemos la tendencia de dividir la palabra de Dios.
¿no? Tenemos una colección de historias, de canciones, de proverbios, de poemas. Es una colección de muchas cosas, pero en muchos casos no podemos identificar, ok, pero ¿de qué es la Biblia? ¿Qué es el propósito de la Biblia? ¿Hay un hilo conductor o simplemente es una colección de varias cosas? Yo quiero decir hoy y mostrarles en el transcurso de esta clase de que la Biblia, la palabra de Dios, en su estructura, en su forma y en su contenido, es una sola historia y es una historia que tiene sentido. ¿Ya? No es como una rompecabezas con pedazos que no tienen sentido, sino es una rompecabezas que todas las partes forman una gran imagen del reino de Dios. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero eso es la idea. Y un pastor y teólogo que se llama Ligon Duncan dice eso. La Biblia es un libro de pactos y para leerla bien hay que leerla desde la perspectiva de los pactos. Entonces, en esa cita él está diciendo lo mismo de lo que yo estoy tratando de comunicarles. De que si queremos leer la Biblia bien, si queremos entender la Biblia bien, tenemos que reconocer que es un libro de pactos, entonces tenemos que leerlo pactualmente, usando esas lentes del pacto. Desde Génesis a Apocalipsis es la historia de un jardín que Dios va a convertir a un reino final. ¿Ok? Y otra vez vamos a hablar de eso en un momento. Ok, entonces la primera razón es porque queremos entender la palabra de Dios. Y la pactología nos ayuda con eso. La segunda razón es porque la pactología nos ayuda en la teología sistemática. ¿Ok? ¿Qué es la teología sistemática? Si la teología bíblica es en cuanto a la historia que encontramos desde Génesis a Apocalipsis, la teología sistemática trata de poner nuestro entendimiento de la palabra de Dios en sistemas. O en otras palabras, lo que hacemos a la Biblia es que hacemos esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre X? ¿Qué dice la Biblia sobre la iglesia? ¿Qué dice la Biblia sobre quién es Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre quién soy yo como un ser humano? Entonces, en la teología sistemática estamos haciendo preguntas a la Biblia desde Génesis a Apocalipsis para tener una respuesta sistemática. ¿Ok? Por ejemplo, cuando leemos nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, es una teología sistemática. Hay capítulos y cada capítulo tiene un título y está tratando un tema específicamente y hay una explicación de esa doctrina o de esa teología. Esa es la teología sistemática. Es un sistema de teología. Y yo voy a mostrarles en el transcurso de esta clase de que la pactología, el pacto, nos ayuda a entender la teología sistemática de la palabra de Dios. Y la tercera razón es porque el pacto nos ayuda en la teología práctica. ¿Ok? ¿Qué es la teología práctica? ¿Ya? Teología bíblica es la historia de redención. La teología sistemática son las preguntas, son los temas que encontramos en la Biblia y tratamos de encontrar respuestas a esas cosas. Y la teología práctica es cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Porque en muchos casos tenemos una barrera aquí, una línea allí, ¿no? Donde, la Biblia habla de muchas buenas cosas, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi vida, con mi familia, con mi trabajo, con mi iglesia, con mi comunidad? Entonces, yo creo y quiero mostrarles de que el pacto nos ayuda con la teología práctica también. Y perdón, en la otra razón, se me olvidó a leer esa frase. La teología reformada es la teología pactual.
Eso es una cita, pero pueden ver que no tengo nombre allí porque hay muchos teólogos eruditos que han dicho eso, de que la teología del pacto y la teología reformada son iguales. Es decir, que sin la teología del pacto, uno no puede tener una teología reformada, ni viceversa. Hay muchos teólogos que han dicho eso, e incluso hablando de la confesión de fe de Westminster, un teólogo, B.B. Warfield, dijo eso. La teología del pacto es el principio arquitectónico de la confesión de fe de Westminster. Son palabras muy largas, ¿no? Pero ¿qué significa? Ese teólogo está diciendo que el pacto es el fundamento de nuestra confesión de fe de Westminster. Para entender nuestra confesión hay que entender el pacto. Es la clave, es la base, es el fundamento de todo eso. ¿Ok? Y también para mostrar la importancia de la teología práctica y cómo el pacto nos puede aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, quiero leer esta cita de otro teólogo y autor que se llama H. Evan Runner. Y él dice eso. El pacto de Dios es la unidad subyacente que abarca todos los actos humanos y todas las relaciones sociales. El pacto de Dios con el hombre y con la tierra abarca todas las relaciones terrenales posibles. La familia, el matrimonio, la educación, la vida económica, el trabajo, la política, las artes, las comunicaciones y el culto. En otras palabras, él está diciendo prácticamente que la idea, la teología del pacto, aborda y toca todas partes de nuestras vidas. No hay una parte de nuestra vida que no esté dentro de un pacto con Dios. Y eso es para aumentar las expectativas de esa clase, ¿no? Si toda la vida, en una manera u otra, está dentro de un pacto con Dios, significa que esta teología afecta a todo en el día al día. No solamente los domingos, no solamente durante los tiempos devocionales en casa, sino cada momento de cada día, en cada relación, en cada trabajo, en todas esas cosas. El pacto que tenemos con Dios, o mejor dicho, que Él tiene con nosotros, tiene implicaciones. Y lo que vamos a ver también es que en la autoconsejería, el pacto va a tener mucha ayuda. Nos va a ayudar bastante. En la idea de ayudar a otros, caminar con otros, aconsejar a otros, tiene muchas implicaciones también. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar la pactología? Porque nos ayuda en la teología bíblica, entender la palabra desde el inicio hasta el final. Número 2, nos ayuda a hacer preguntas de la Biblia en cuanto a la teología sistemática. Y 3, nos ayuda en el día cotidiano, el día al día. Entonces, para aumentar un poquito más las expectativas, les voy a dar algunas preguntas que yo creo de los que el pacto puede responder. Por ejemplo, ¿cómo podemos profundizar nuestro entendimiento de la Trinidad? La pactología nos ayuda. ¿Cómo podemos entender toda la Biblia como una historia y no como una colección de historias? Ya hemos hablado de eso y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la clase. Porque la Biblia está en el orden en que está. ¿Hay una razón por el orden de los libros de la Biblia o es completamente arbitrario? ¿Cómo podemos crecer en nuestra relación con Dios? Si estamos viviendo en un pacto con Él, obviamente tenemos que entender ese pacto para que podamos crecer en nuestra relación con Él. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El pacto tiene respuesta. ¿Por qué nos congregamos los domingos? ¿Realmente qué estamos haciendo a las 9:30 de la mañana los domingos? ¿Qué estamos haciendo como una congregación? ¿Cuál es el punto de eso? ¿Simplemente para cantar algunas canciones y escuchar una prédica o lo que está ocurriendo allí? El pacto tiene una respuesta.
¿Cuáles son los roles de los hombres y de las mujeres? ¿Por qué no ordenamos a las mujeres a los oficios de la iglesia? Son preguntas controversiales. Hay mucho debate, ¿no? Y creo que Pactología nos da una respuesta a esas preguntas. ¿Cómo podemos entender los dones espirituales? ¿Y los dones espirituales siguen? ¿Cómo podemos responder a esas preguntas? La teología del pacto nos ayuda en eso. Quiero fortalecer mi matrimonio. Quiero fortalecer mi relación con mis hijos o con mis padres. El pacto tiene una respuesta a esas cosas también. Yo lucho con la depresión. ¿Debería tomar medicamentos para ayudarme en esa lucha? La teología del pacto tiene una respuesta a esas cosas también. ¿Qué es el Evangelio? Eso es el corazón de todo, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo podemos entender el Evangelio? Creo que otra vez la teología del pacto nos ayuda con eso. Y quiero darles una ilustración de eso. Y la ilustración es la del matrimonio, ¿no? Porque podemos escuchar esa pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y yo diría de que necesitamos entender la teología del pacto para profundizar nuestro entendimiento del Evangelio, pero eso significa que uno que no entiende esa teología no es salvo, que no está en unión con Cristo. Por eso déjenme darles el ejemplo del matrimonio. Cuando uno se casa, no es como ellos pasaron por un matrimonio, por una boda, y el día siguiente dicen, ok, ya, somos casados, entonces, estamos casados, entonces no hay una razón para aprender más de mi pareja, de mi esposa, de mi esposo, ¿no? Ya hemos aprendido todo, ya estamos casados, entonces es el final del camino. Si tratas de abordar un matrimonio así, vas a tener muchos problemas, ¿no? Pero aún en el matrimonio seguimos aprendiendo de la otra persona, de su personalidad, de sus predeterminados, de sus características, de sus gustos, de sus cualquier cosa, ¿no? Seguimos aprendiendo de la otra persona a través de esa unión pactual que es el matrimonio. Y es así con Dios también. Para ser salvos, para estar en pacto, en el pacto de gracia, y voy a explicar eso un poquito más en otras clases, pero para estar en el pacto de gracia con Cristo, el único requisito es una profesión de fe. Otra vez, esa profesión de fe es el fruto de la obra del Espíritu Santo, pero para ser parte de la iglesia, en comunión con Dios, como parte de la comunidad del pacto, requiere una profesión. Y esa es la boda, digamos, ¿no? Entonces, nuestro entendimiento del Evangelio al momento de la conversión puede ser muy superficial. Que Jesús murió por mi pecado y Él es mi Señor y Salvador. Sí, eso es correcto y es completo, entre comillas. Y con eso uno es salvo. Pero eso no significa que debemos dejar la cosa allí. No deberíamos estar contentos en la superficie del Evangelio, pero como en un matrimonio deberíamos seguir aprendiendo de nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros, ¿no? Y un propósito de esa clase es que para que tú y yo podamos seguir aprendiendo más de Dios a través de esa unión pactual que tenemos en Él. Entonces uno es salvo por una profesión en Cristo como Señor y Salvador, pero no queremos dejar las cosas ahí. Si una esposa ama a su esposo o viceversa, debería querer aprender más de esa persona. Y quizás ahora, después de este tiempo, estás pensando, Natán, has mencionado mucho. También has aumentado las expectativas de la clase y solamente tenemos 14, 15 domingos para tratar esas cosas. Y incluso hay algunas preguntas allí, y vamos a ver más, que son controversiales. Entonces, ¿cómo vamos a lograr abordar todas esas cosas? Mi deseo y mi propósito en este tiempo
no es que vamos a poder responder a todas las preguntas que ya les he mencionado, ni que vamos a ver en las otras clases. Mi deseo es para darles las herramientas para que tú puedas seguir estudiando y aplicando a esas cosas a tu vida cotidiana. Entonces vamos a tratar de responder a muchas de esas preguntas, pero si no, mi deseo es que tengamos herramientas para seguir en esta conversación. Cuando estás en tu propia lucha con cualquier cosa, que tengas las herramientas para empezar a aplicar la sabiduría de Dios, a discernir las cosas y seguir adelante caminando con Dios por medio de su pacto. Entonces, no puedo prometer que vamos a alcanzar a responder a todas las preguntas, porque es imposible. ¿Okay? Y también, no puedo prometer que vamos a poder entender todas esas cosas exhaustivamente. Es decir, que no vamos a llegar a los profundos de todo. Porque aún con esa teología muy rica, que es de mucha ayuda, también vamos a encontrar muchos misterios y no vamos a tener respuestas a todo. No vamos a ver cómo ese pedazo del Evangelio, del pacto, cabe con otro pedazo. A veces son misterios y en eso deberíamos someternos a la palabra de Dios y adorarle a Él porque Él es mayor, Él es más grande que nosotros. ¿Okay? Entonces, por eso vamos a estudiar la pactología. Entonces, yo he hablado mucho, he mentado las expectativas y quiero empezar a responder la pregunta, ok, considerando las expectativas que ahora tenemos, ¿cómo cumple o qué cumple el pacto? ¿O cómo cumple el pacto a todas esas cosas que hemos mencionado? Y en un sentido, esa es la pregunta para todo el semestre. Vamos a pasar el resto del semestre respondiendo a esa pregunta. ¿Cómo es que el pacto aborda todas esas áreas? Pero hoy quiero empezar con tres principios. Y esos principios no vamos a profundizarlos completamente hoy, sino yo voy a darles una introducción a los principios y son principios que vamos a rastrear por el resto del semestre. ¿Ok? Y el primer principio es este. El tema principal de la Biblia es el reino de Dios. Pensemos en esa pregunta por un momento. ¿De qué es la Biblia? Y sin esa respuesta en la pantalla, creo que nosotros tendríamos un montón de respuestas. La Biblia es sobre Jesús. La Biblia es sobre Dios. La Biblia es sobre nuestra salvación, sobre nuestra redención. La Biblia es sobre la iglesia. Me imagino que hay un montón de otras cosas que podríamos añadir a esa respuesta. Pero un principio que vamos a mantener en este curso, en esta clase, es que el tema principal de la Biblia es el reino de Dios. Y quizás en el momento no estás convencido de ese principio, de esa respuesta, pero vamos a explorarlo más en el transcurso de la clase. Pero otro teólogo, Miles Van Pelt, dice eso. El reino de Dios constituye el marco temático de la Biblia. Este es el tema que comprende y abarca todos los demás temas que se encuentran en las Escrituras. Eso es muy fuerte, ¿no? Es una proclamación muy fuerte. Y en el transcurso de esta clase yo voy a estar de acuerdo con lo que dice allí. El tema principal de la Biblia es el reino de Dios. Dios está construyendo un reino. Para resumir toda la Biblia podríamos decir eso. Ok, el segundo principio, y después de eso vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. El segundo principio es este. El pacto llena la brecha. ¿Qué significa eso? Es decir, si el tema principal de la Biblia es el reino de Dios, ¿qué tiene que ver con nosotros?
O mejor dicho, ¿qué tenemos que ver nosotros con la palabra de Dios? Y este principio está tratando de responder esa pregunta. Es el pacto que llena la brecha. ¿Qué es la brecha? Por eso nuestra confesión nos ayuda. Voy a leer de la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 7 y la primera sección. Dice allí, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo nunca tendrían disfrute alguno de Dios como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresar por medio del pacto. Algunas palabras ahí para notar, porque son muy importantes. Primero es la palabra distancia. ¿A qué se refiere una distancia entre Dios y nosotros? Hay dos razones por esa distancia. La primera razón es porque Dios es trascendente. Él es el creador, nosotros somos las criaturas, somos limitados, somos finitos. Entonces, naturalmente, entre Dios y nosotros hay una distancia. No podemos comprender a Dios por esa distancia. La criatura nunca puede llegar a conocer completamente al Creador. Es imposible. Pero la segunda razón por esa distancia es por el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado causa una brecha, una distancia entre nosotros y Dios. Entonces hay dos razones por la distancia. Una distancia natural porque somos criaturas y una distancia porque somos pecadores. Hemos rebelado contra Dios y su reino. Pero hay otra palabra que es clave en esto, condescendencia. Condescendencia voluntaria. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, por su propia iniciativa, por su propia gracia y misericordia, Él llena la brecha. Él llena la distancia entre Él y nosotros. No podemos hacer nada para cerrar esa brecha, no podemos hacer nada para llegar a Dios, sino Él tenía que hacer todo por su propia condescendencia, por su propia voluntad. Y esa condescendencia tiene un nombre, tiene una expresión. ¿Y cuál es la expresión de la condescendencia de Dios? Es el pacto. Es el pacto que llena esa brecha. Es el pacto que nos trae a tener comunión con nuestro Dios. Y vamos a ver más tarde que específicamente hay dos pactos que el Señor nos ha dado para llenar esa brecha. Primero es el pacto de obras. Esa distancia que tenemos con Dios, que es natural porque somos criaturas, Él hizo un pacto de obras con Adán. Pero por nuestro pecado, la distancia causada por nuestro pecado, Él hizo otro pacto, que es el pacto de gracia con Jesús. Entonces, la condescendencia de Dios es expresado por medio de los pactos que Él ha hecho con nosotros. Entonces, el pacto llena la brecha. Y el tercer principio es que el pacto desarrolla los componentes del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Probablemente desde este púlpito ustedes han escuchado la palabra ingredientes. En muchos casos yo he hablado de los ingredientes del reino, pero para esta clase yo voy a tratar de mantener la palabra componentes, porque es un poquito más precisa esa palabra. Pero ¿cuáles son los componentes del reino de Dios? O mejor dicho, ¿cuáles son los componentes de cualquier reino? Lo mínimo es que requiere 4 cosas. Un reino necesita un rey, alguien para gobernar el reino.
Pero también un reino requiere un pueblo. También requiere una ley, porque el rey tiene que gobernar a sus criaturas, a su pueblo por medio de una ley. Y el cuarto componente es el lugar. Un reino necesita un espacio, algo físico, y eso es el lugar. Y los otras palabras que son ahí son palabras en latín, si quieren aprender de esos, pero significa el rey del reino, el pueblo del reino, la ley del reino y el lugar del reino. ¿Ok? Entonces, cualquier reino requiere esas cuatro cosas. Son los básicos, ¿no? Pero lo que vamos a ver en el transcurso de estudiar la palabra desde Génesis a Apocalipsis es que el pacto es lo que el Señor usa para desarrollar esos componentes. Primero en el jardín, en el pacto de obras, todo está allí, todos los componentes del reino. Pero por la caída hemos perdido todo. Y en el transcurso de la palabra, Dios está desarrollando, construyendo su reino a través del pacto para reestablecer esos componentes. Entonces vamos a rastrear esos temas a través de o durante esta clase. ¿Ok? Entonces, esos son los tres principios. Vamos a tener más, pero por ahora esos son tres principios que vamos a seguir en el resto de este estudio. Y estoy seguro que en el momento esos tres principios tienen un poquito de sentido, pero falta mucha clarificación, ¿no? No se preocupen, vamos a seguir hablando de todo eso en las otras clases. ¿Ok? Pero hasta ahora hemos hablado de por qué vamos a estudiar la pactología. Y también hemos tocado un poquito de cómo el pacto cumple todas esas cosas. Y la última pregunta, y la pregunta creo que es más obvia, es ¿qué es un pacto? Porque hemos hablado mucho del pacto, pero no hemos definido qué es un pacto. Y hay una variedad de maneras en las que podemos responder esa pregunta, contestar esa pregunta. Primero, podríamos analizar y estudiar las traducciones en la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos la palabra hebrea que es berit y se traduce como pacto. Y esa palabra encontramos 289 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra diatheke en el griego. Encontramos esa palabra 33 veces en el Nuevo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento principalmente en griego, ¿no? Entonces, esas son las traducciones que encontramos en nuestras versiones. Pero eso no nos ayuda bastante con una definición, ¿no? Es la traducción, pero no es una definición, ¿ok? Podríamos pensar culturalmente también. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra pacto, ¿en qué pensamos? Solamente pensamos en otras palabras. Hay una lista aquí. Podríamos pensar en un acuerdo o una promesa. Perdón, acuerdo está ahí dos veces, no sé por qué. Podemos pensar en un juramento, en un contrato. ¿Hay otras palabras que les vienen a la mente al escuchar la palabra pacto? Personas, ¿ok? Alianza, otra muy común. Relación, muy bien. ¿Y qué? Unión, contrato, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos esa palabra pacto, pensamos en muchas otras palabras, ¿no? Y esas palabras nos ayudan bastante, pero yo diría que esas otras palabras capturan una parte del significado, de la definición, pero no capturan la idea completamente. Y en eso podemos ver la traducción, podemos pensar en palabras similares que nosotros usamos en nuestra cultura, pero la pregunta es, ¿qué es la definición bíblica de un pacto?
Y realmente quiero ser muy claro al inicio de que la Biblia no nos da una definición del pacto. Pero eso no debería preocuparnos tampoco, porque no encontramos definiciones de casi nada en la palabra de Dios, ¿no? Si uno trata de buscar una definición de la Trinidad, no hay una definición. Si uno trata de buscar la definición del bautismo, no hay una definición. Ni la Santa Cena, ni la iglesia, ni quién es Cristo. No hay definiciones allí porque la Biblia no es una colección de definiciones, no es un diccionario, sino es una historia. Y en una historia, la historia de redención no nos da definiciones, sino descripciones. Y con esas descripciones formamos definiciones. Podemos tener una definición de la Trinidad porque la palabra de Dios describe la Trinidad por medio de una historia. Y es así con el pacto también. No hay una definición del pacto. No hay definición, pero hay mucha descripción de qué es un pacto. Y por esa razón, porque no hay una definición, no podemos citar un versículo bíblico que dice, esa es la definición de un pacto, o un pacto es esta. Por esa razón, hay un montón de definiciones que pastores, teólogos, cualquier persona ha hecho para definir el pacto. Por ejemplo, esas son definiciones casi bien conocidas. Si te gusta leer de esas cosas, son bien conocidas. Pero hay uno que es por Herman Whitsies. Él dice que un pacto de Dios con el hombre es un acuerdo entre Dios y el hombre sobre la forma de obtener la felicidad consumada. Otra definición por Robert Dabney dice, un pacto en el sentido eclesiástico es un acuerdo mutuo entre dos partes, en el que cada una está obligada a la otra por el cumplimiento de ciertos deberes. Ok, bueno también. Otro por O. Palmer Robertson, quien escribió un buen libro sobre la teología del pacto. Él dice, un pacto es un vínculo de sangre administrado soberanamente. Entonces, esos son 3 de los miles de definiciones que podríamos encontrar. Pero una razón por mostrarles estas definiciones es para decirles que primero, no hay una definición que es infalible. No hay una definición que es inspirada por el Espíritu Santo, que lleva toda la autoridad, sino todas esas definiciones son prácticas en la teología sistemática para ayudarnos a entender qué es el pacto de gracia, cómo podemos ver la belleza del pacto a través de la palabra de Dios. Entonces, no hay una definición que es infalible. Y también en esas definiciones está hablando de pactos divinos. Es decir, que podemos pensar en pactos generalmente, como cualquier persona podría entender un pacto, pero también hay pactos divinos. Y esas definiciones abordan más una definición de los pactos divinos. ¿Ok? En el transcurso de nuestra clase vamos a usar esta definición. Y para ser muy claro, tampoco no es una definición infalible, perfecta, completa, inspirada por el Espíritu Santo. Es una definición mía que vamos a usar. Yo estoy enseñando la clase, entonces vamos a usar mi definición. No es infalible y también mi definición no está hablando específicamente de pactos divinos, sino está hablando de pactos en generales. Y con esa definición vamos a profundizarla un poquito más en cuál es un pacto divino que encontramos en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Entonces, esa es la definición que vamos a adoptar para esta clase. Y cada parte de esta definición tiene más definición, tiene más significado que vamos a ver. Entonces, otra vez, no se preocupen, no tienen que memorizar esta definición en el momento, sino vamos a profundizarlo en las otras clases. Okay.
Bueno, nos vemos. Y para concluir hoy, primero quiero mencionar dos cosas, dos observaciones. Primero, quizás han notado que todavía no hemos hablado de la palabra misma. No he citado ni un versículo bíblico todavía, ¿no? Espero que hayan notado eso. La razón por eso es porque yo quiero que esta clase de introducción sea una introducción. O la ilustración es un informe de inmersión. Espero que esa traducción sea correcta. Pero un informe de inmersión es cuando todos están preparándose para entrar al agua, para hacer la scuba, pero primero necesitan una reunión. Necesitan hablar de, ok, eso es lo que va a pasar, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que deberíamos esperar en este viaje. Y después de un informe de inmersión, ¿qué pasa? Ellos entran al agua y empiezan a explorar. Empiezan a ir a las profundidades del agua, ¿no? Y quiero que lo que hemos visto hoy sea así. Es un informe de inmersión. No hemos hablado específicamente de un texto, específicamente, o un pasaje allí o allá, sino es más una introducción para que estemos preparados para entrar al agua, porque eso es lo que vamos a empezar en 8 días. Vamos a salir del bote y entrar al agua para explorar lo que nuestro Dios dice en cuanto a nuestra relación con Él, porque son cosas increíbles. Hay cosas peligrosas también. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en este viaje. Y la última observación tiene que ver con este nombre, pactología. Primero, probablemente es una nueva palabra para ustedes porque es una palabra que yo inventé. Entonces, es una manera para no decir la teología del pacto en todos los casos, ¿no? Entonces, cuando yo digo pactología, estoy diciendo la teología del pacto. Esa es la expresión más común. Y esa palabra pactología, para entenderlo bien, es como teología. Cuando pensamos en teología, ¿qué significa? Es teos y logos. Es conocimiento, logos, de teos, Dios. ¿Ok? Y esta palabra es similar. Hay el pacto y hay el logos. Hay conocimiento, logos del pacto. Y eso es lo que queremos explorar en el transcurso de esta clase. Y en eso también necesito y quiero enfatizar que esta no es una práctica intelectual y nada más. Como el estudio de cualquier teología debería resultar en la adoración de Dios y en la obediencia del ser humano, quiero que este estudio haga lo mismo, que produce un amor a Dios, que queremos examinar esas cosas y adorar aún más a Dios del pacto, pero también que sigamos en obediencia, creciendo en la obediencia de Él. Entonces, esta clase no simplemente va a ser una transmisión de información para que somos más inteligentes, para que tengamos más datos e información que podamos compartir con otros. No, mi deseo es que por medio de este estudio, que el Señor nos santifique para que podamos crecer en Él, para que podamos seguir en nuestra relación pactual con Él.